Hola, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias por invitarme a participar en esta masterclass. Eh, yo soy Carolina Alsbayer de Alma Brands. Lo que me pidieron hoy día tiene que ver con poder compartir con ustedes eh, algunas ideas respecto de lo que es construir o trabajar en lo que es estrategia de marca en un contexto donde uno de los temas fundamentales que se ha puesto como al centro de la conversación tiene que ver con la construcción de propósito. Y el título de esta presentación entonces es It's All About Purpose, es decir, que todo se trata hoy de alguna manera de lo que es construcción de propósito, un tema que sin duda ha sido muy relevante, que muchas organizaciones están trabajando y conversando, pero también muchas veces se pone en discusión, se evalúa o se analiza desde el punto de vista de si es real o si no es real, si es simplemente un concepto marquetero, si es simplemente un concepto de moda o si es algo más profundo. Yo por lo menos, y en la experiencia que tenemos en Alma, tenemos la convicción absoluta de que es un tema totalmente fundamental en la construcción de marcas de alto valor en el futuro. Y por varias razones. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es un poco el contexto, en qué contexto estamos y qué desafíos tienen hoy día las marcas para construir valor. Y hay varios temas, y probablemente hay más, pero algunos que quisiera compartir con ustedes. Uno, lo primero es que estamos viviendo frente a cambios que acentúan la necesidad de aprender y de reinventarnos permanentemente en lo que hacemos, en nuestras estrategias de negocios, de productos, en la manera de relacionarnos con el entorno. Las marcas son sin duda parte del contexto en el cual vivimos y cambian y evolucionan como también cambia la sociedad y la cultura. Las cosas que hoy día tenemos que hacernos cargo, las preguntas que hoy día nos hacemos, no eran preguntas relevantes hace 5, 10 o 20 años atrás. Eran otras las interrogantes, eran otros los desafíos. Y en ese contexto es interesante, no es que estuviéramos absolutamente mal, no teníamos estos elementos de contexto tan relevantes que nos llevan como a cuestionarnos lo que hacemos. Y ahí en esa lámina, nosotros en la experiencia que llevamos recogimos, por ejemplo, algunas de las transformaciones fundamentales que han habido en estos últimos 10 años. Eh, la diferenciación era muy relevante, hoy día la relevancia es más relevante. Antes hablábamos del marketing mucho más como comunicaciones, hoy día hablamos del marketing con mucho más profundidad respecto de qué es lo que es una propuesta de valor. Antes hablábamos de posicionamiento, hoy día hablamos más de propósito y que vamos a profundizar más adelante. Pero así como cambia la sociedad o la cultura, cambian también las estrategias o los desafíos de las propias marcas. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que el significado simbólico de las marcas ha venido cayendo en el tiempo. Si bien históricamente se han constituido en uno de los activos como intangibles más valiosos, incluso con valor financiero para las compañías, ese significado simbólico ha venido debilitando. Si la pregunta es cómo lo hacemos para construir marcas si no podemos hacerlo exactamente como lo hacíamos antes. Este es uno de los indicadores que muestra cómo las marcas han ido cayendo, el indicador de GFK, ¿no es cierto?, el ICM de las marcas de excelencia, y cómo el valor de estas marcas, que además son marcas notables, se han venido debilitando en el tiempo. Y por lo tanto tenemos el desafío de pensar en cómo reconstruir valor, si es que creemos que las marcas pueden hacer un trabajo en ese sentido. El tercer punto es que el comportamiento de consumo de las personas viene mostrando ya hace tiempo, incluso antes del estallido social y ahora más con la pandemia, señales de cambio en el sentido que tiene para las personas. Y nosotros creemos que este sentido, este significado, este valor seguirá cambiando. Y seguirá cambiando probablemente para siempre. Y nosotros, desde el punto de vista de lo que diseñamos, somos responsables de acompañar y de construir este nuevo sentido que tiene el consumo para las personas. Si bien el imaginario que se construyó desde los años 50 tenía que ver con, ojalá, incentivar o estimular a que las personas consumieran todo lo que pudieran, o que más era mejor, y nos compramos ese imaginario, y construimos ese imaginario sin tal vez reflexionar mucho lo que estábamos haciendo. Hoy día el imaginario de lo que significa el buen vivir para las personas pareciera estar cambiando. El significado sobre el materialismo, la simplicidad y las conexiones significativas, más que otras motivaciones o necesidades instalándose al centro del consumo. Y la pregunta entonces es cómo nosotros acompañamos este significado o este sentido. Eh, un otro punto tiene que ver con
algo que ha estado como al centro de los cuestionamientos en los últimos años, y que tiene que ver probablemente con la crisis de confianza que hemos vivido en Chile, que hemos vivido en el mundo, pero en donde se revela con claridad la necesidad de una nueva ética para generar confianza, una conciencia distinta, un desafío de que tenemos que tener un nivel de empatía diferente en todo lo que hacemos, ¿ah? Una empatía no centrada al interior solamente de las compañías o de las marcas para poder desarrollar el negocio, sino con empatía efectivamente con todos quienes nos relacionamos. Y aquí los desafíos son grandes. Nosotros medimos la confianza a través del ICREO, desde que partió la crisis de confianza más fuertemente en Chile, y sistemáticamente, año a año, ya llevamos 6 mediciones, este indicador que monitorea la confianza de las personas hacia las empresas nos muestra que tenemos que trabajar para construir desde una nueva confianza, una confianza que tiene que ver con humanizar a las organizaciones, humanizar a las marcas. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque 3 de las 5 dimensiones que construyen confianza para las personas son las más importantes y las menos desarrolladas. Cuando hablamos de estas dimensiones son la transparencia, es decir, el decir de alguna manera la verdad, ser honestos con lo que planteamos, la responsabilidad que es hacerse cargo de las promesas y hacerse cargo también de los errores, que las organizaciones no son perfectas, y la empatía, que es la verdadera preocupación por los intereses de las personas más allá de los intereses propios. Esas 3 dimensiones aparecen al centro como un desafío fundamental a trabajar si efectivamente queremos construir relaciones y vínculos duraderos con las personas. Y en este contexto, con todos estos elementos de cambios de significado, de desafíos de ética, de la desvalorización del significado simbólico de las marcas, de la transformación de la sociedad, se refuerza con más fuerza la necesidad y el desafío de construir y desarrollar marcas con propósito, ¿ah? ¿Y qué es lo que está como trasfondo de construir marcas con propósito? Está el entendimiento de que las marcas dejaron de ser privadas. Las marcas son públicas y son políticas y tienen un claro rol social que cumplir. No pueden crecer, no pueden desarrollarse exentas de mirar el entorno en el cual se mueven y de entender y de trabajar en el impacto que pueden generar. Las expectativas que existen sobre el rol de las empresas en la sociedad sin duda se han ampliado. Esto es algo que no se conversaba antes. La relevancia de asumir lo que estaba planteando antes, de que no hay empresas privadas, sino que solo existen empresas públicas porque finalmente existen en una comunidad, es algo que es una convicción o una conciencia muy profunda que pareciera ser necesario transformar. Y en ese foco, el ser responsables de construir un mundo mejor es fundamental. Más aún si miramos el contexto actual, ¿no? Post-crisis social, post-pandemia y crisis económica que estamos viviendo. Las preocupaciones sociales, por un lado, van a ser mayores que al comienzo de la crisis. El retroceso en el desarrollo va a tener un impacto en muchas familias, y la vivencia de desigualdad, que fue lo que generó también la legítima crisis social que vivimos, va a seguir expresándose y va a seguir viviendo, y por lo tanto la pregunta es cómo nos vamos a involucrar, cómo vamos a participar, qué rol vamos a tener en esa recuperación y en la preocupación por esas necesidades. Y por otro lado, además de las necesidades sociales, los desafíos de cuidar y de ser capaces de regenerar el planeta, ¿no es cierto?, o la naturaleza, también son claves y no se han acabado y van a seguir presentes y requieren, ¿no es cierto?, de un trabajo muy relevante, en donde además las empresas grandes, por ejemplo, tienen un impacto muy relevante que pueden generar si efectivamente se comprometen con esta causa. Lo que queremos decir acá con esta revisión es que diseñar el futuro o trabajar en marca, y esto tiene que ver con propósito, requiere integrar con mucho más fuerza y generosidad, por un lado, las necesidades de la sociedad, y por otro lado, los límites de la naturaleza y del planeta, ¿ah? Tenemos que construir marcas que sean distributivas desde el diseño, de manera que sean capaces de generar no solo utilidades, sino que la mayor cantidad de beneficios posibles en los entornos sociales, culturales, comunidades con las cuales nos relacionamos, y regenerativas desde el diseño, en esa capacidad de cuidar, de proteger y de retribuir, ¿no es cierto?, lo que el planeta nos da y nos entrega para poder producir y hacer que eso sea sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué significa construir marcas con propósito cuando hablamos de eso? Hablamos de marcas con propósito
cuando nos referimos a empresas que están comprometidas no solo con tener buenos resultados en su negocio, sino además por generar un impacto positivo en el mundo y en la sociedad, ¿no? Y por lo tanto se abre la puerta a integrar otros indicadores, otros objetivos, otros desafíos, y ya no como un área, como el área de sustentabilidad o como una iniciativa particular, sino como una manera de hacer y de construir el negocio y las marcas. El ex CEO de Unilever Global, que hoy día dirige una corporación que moviliza a los gerentes generales de distintas compañías a desarrollar este sentido de propósito, dice que este no es un issue moral simplemente, es un issue económico. Tenemos que encontrar una manera de construir un mundo más sustentable que asegure que las compañías y que las compañías que han existido puedan seguir sirviendo y mejorar las vidas de las personas por los próximos años. Todos, ¿no es cierto?, tenemos que empezar a pensar en las marcas como ciudadanos, ¿ah? Las marcas tienen la responsabilidad de promover, de compartir y de ayudar a hacer este cambio. Y en ese contexto es muy relevante. El rol social o público no está únicamente en el gobierno o en las políticas sociales más públicas, sino que también en el quehacer que pueden tener cada una de las empresas. Ahora, ¿qué significa tener propósito? Yendo un poquitito más en profundo. Implica apasionarse y comprometerse con los grandes problemas de las personas y la sociedad. Cuando se hace el ejercicio de trabajar el propósito de las organizaciones, que es muy interesante, algunas organizaciones nacen, ¿no es cierto?, con propósito, podríamos decir, todas las organizaciones o las empresas que viven en el mundo de la innovación social lo tienen, pero hay otras organizaciones que tienen que hacer esta transformación. Y la pregunta entonces es, ¿dónde encuentran ese sentido de propósito? Y aquí hay algunas preguntas esenciales. Uno, ¿qué necesita la sociedad y las personas que no está resuelta? ¿Cuáles son esas necesidades sociales y fundamentales de las personas que hoy día están ahí sin ser resueltas? Segundo, ¿qué necesita nuestro planeta, particularmente en el ámbito donde nosotros participamos? Y por último, ¿qué nos apasiona? ¿Para qué somos buenos? ¿Y en qué ámbitos específicamente podemos aportar y que se vinculen con el ámbito de acción en el cual participamos? Tener propósito también es estar súper consciente de los objetivos de desarrollo sustentable, es decir, los objetivos eh, de crecimiento de la compañía también debieran estar apalancadas sobre las necesidades de la sociedad y también las necesidades del planeta, que están muy bien representadas en los ODS, ¿no? Aquí vale la pena profundizar, entenderlo, saber a qué se refieren, qué ámbitos de acción involucran, de manera de poder trabajar cuando pensamos en cuáles son las necesidades de la sociedad, poder tener este mapa de ámbitos de acción posibles en los cuales podemos ser partes activamente para hacer un aporte también al mundo. El propósito, cuando se define, se constituye además en la razón de existir de una organización, ¿no? Y aquí pongo como referencia el famoso Golden Circle de Simon Sinek, que pueden revisar, que pueden mirar, en donde lo que él plantea es que normalmente las empresas definen lo que hacen, qué hacen, ¿no es cierto?, que es la táctica. Otras menores, ¿no es cierto?, pueden definir cómo lo hacen, ¿ah?, que tiene que ver con la estrategia, las características que son parte de la organización y que muchas veces constituyen una diferencia, y menos aún pueden decir el por qué o el para qué lo hacen, ¿ah?, que finalmente tiene que ver con la construcción del propósito. Yo lo que quiero agregar acá es que si bien Simon Sinek plantea, ¿no es cierto?, este Golden Circle, cuando hablamos de propósito como lo estamos planteando antes, es el por qué y el para qué lo hace, pero con un sentido que tiene que ver con el impacto social que queremos generar. No es simplemente un objetivo, ¿no? No es un propósito que tiene que ver con desarrollar un negocio, tiene que ver con un objetivo, con un propósito, con un para qué, que efectivamente se haga cargo de alguna necesidad social o alguna necesidad que tiene que ver con el cuidado de nuestro entorno y de nuestro planeta. Entonces, cuando hablamos de propósito, el propósito tiene que construirse no solo desde la empatía con el consumo, ¿ah? Para eso somos bastante especialistas, podemos entender por qué y para qué las personas consumen, eligen nuestros productos, pero ¿cuál es el ámbito de acción que trasciende el consumo y que va a tener un alcance, ¿no es cierto?, más social? Bueno, acá es donde aparecen los temas en los cuales las marcas debieran tener opinión, debieran participar o debieran involucrarse. Nosotros levantamos habitualmente todos los años junto con el ICREO
esta pregunta que tiene que ver con en qué temas sociales debieran involucrarse, tener opinión o participar las marcas. Y van cambiando en el tiempo, en función de cuáles son los ejes que aparecen como más relevantes. En la medición de este año, que es el 2020, aparecen los temas de salud, de educación, de desigualdad, el adulto mayor, el cuidado del medio ambiente, que antes era el número 1 hace 2 años atrás. Hoy día los temas sociales, y eso es una tendencia mundial, uno ve los números, los temas que tienen que ver con las necesidades sociales empiezan a tomarse la preocupación de las personas con más fuerza incluso que los temas del planeta. Y desde ahí, entonces, la pregunta es cómo participamos. Y lo otro que es muy importante cuando hablamos de propósito es que no es un cambio o una intervención automática. No porque definamos el propósito, entonces somos una organización efectivamente con propósito. El propósito hay que definirlo, pero hay que articularlo, hay que priorizarlo, hay que integrarlo en la organización, tiene que ser parte de la estrategia de negocio, tiene que ser vivido en todas las áreas de la organización, tiene que tener la capacidad de construir sentido para los públicos internos como externos, y por lo tanto el definir, ¿no es cierto?, que soy una marca y que voy a construir un sentido de propósito es un proceso que se tiene que hacer muy responsablemente y muy consistentemente en muchos ámbitos de acción. Esto es solo como referencia, pero ¿dónde encontramos propósitos que resultan ser claros e inspiradores y que tienen este sentido de mirada, de futuro, de dirección, pero también de eje como de impacto social o con el planeta? Sin duda, Airbnb, una compañía que también ha sido golpeada en estos tiempos de pandemia, pero que tiene que ver con poner al centro los valores, hacer que las personas de todo el mundo se sientan que podrían pertenecer a cualquier lugar, en donde el valor de la tolerancia, de la aceptación y de la pertenencia está al centro, una manera distinta de encontrarse, de moverse o de viajar, con un sello valórico fundamental en un mundo que todavía tiene, de alguna manera, sesgos importantes, discriminaciones fuertes, desigualdades muy relevantes, y en donde la aceptación y la tolerancia es un desafío en la convivencia social. O Lego, que tiene que ver con inspirar y desarrollar a los constructores del mañana, conectarse con el mundo del futuro, pero también trascender en el fondo el mundo del juego y conectarse con lo que podemos construir como sociedad o como mundo, ¿no es cierto?, hacia el futuro. O IKEA, que tiene un compromiso notable con todos los temas de sustentabilidad. Su razón de existir incluso trasciende absolutamente lo que vende, crear una mejor vida cotidiana para la mayoría de las personas. Ni siquiera menciona sus productos, lo que ofrece o lo que vende, sino que definitivamente tiene que ver con un aporte social mucho mayor. O Kind, una empresa que vende cereales nutritivos, saludables, pero en donde el propósito o la misión es hacer que el mundo sea un poco más amable, es decir, ser un aporte a la convivencia de las personas, y es muy consistente en todo lo que hace este sentido de propósito, que se traduce en políticas del mundo interno, en maneras de interactuar, en iniciativas, en la forma de comunicar, etc. O Natura, ¿no es cierto?, que tiene que ver con su compromiso también con el entorno, con el medio ambiente, con la ética. Entonces, el dejar un mundo más bonito, que es muy consistente con la categoría en la cual participa, pero tiene que ver con hacer lo bueno, lo que sea bueno, ¿no es cierto?, para el planeta. Y Patagonia, que ha ido evolucionando, probablemente una de las marcas referentes con propósito históricamente en su capacidad eh, de hacerse cargo de las necesidades de la naturaleza, después de contagiar a otros en esa causa y en ese compromiso de cuidar lo que tenemos, pero hoy día ya más radicales aún dicen que ellos están en el negocio de salvar nuestro planeta, nuestra casa, ¿no es cierto?, que es nuestro planeta. Algo que uno diría está completamente más allá del ámbito de acción, pero sin embargo es el sueño y el propósito que moviliza a una organización, probablemente una de las más coherentes, más consistentes, que más avanzado, ¿no es cierto?, en este proceso de tener un impacto social relevante. O del mundo, ¿no es cierto?, chileno, una marca que revoluciona la manera de consumir, y esa manera de consumir tiene elementos que tienen que ver con la apertura, con la comprensión, ¿no es cierto?, de las diferencias también sociales, pero también con la responsabilidad con el entorno y el medio ambiente, y por lo tanto es una transformación completa
a la manera de consumir para poder aportar también a un mundo mejor. Eso desde el punto de vista como de algunos referentes. Si miran estos casos desde el punto de vista que lo que hacen, van a ver como el nivel de coherencia, de consistencia en cada una de las acciones que tienen tanto internamente como externamente. Y para ir como cerrando también el tema, la pregunta también es ¿por qué construir marcas con propósito? ¿No? ¿Qué impacto tiene construir marcas con propósito? Y lo primero es que lo hemos visto antes, pero hoy más que nunca se buscan, se valoran marcas que sean ciudadanas, marcas que tengan un rol social, marcas que tengan sentido. Y acá todavía hay un territorio amplio para avanzar. Arriba está graficado lo que se llama la paradoja del propósito, cuando uno le pregunta a las personas si las organizaciones o las empresas debieran tener un rol que trascienda el simplemente tener buenos resultados de negocios y tener un impacto social, la mayor parte considera que efectivamente eso es algo que las marcas y las empresas debieran tener. Sin embargo, solo un 48% conoce marcas que tengan un claro propósito, y no son muchas las que mencionan, una o dos. El 35% ni siquiera puede mencionar una sola marca. Entonces acá el desafío es grande. Y acá también lo que podemos ver, ¿no es cierto?, es que en estudios como el que hace CADEM sobre marcas ciudadanas, también es interesante cómo las marcas que se reconocen con un compromiso social logran indicadores más altos en distintos ámbitos, ¿no? En su relevancia, en el aporte, en la presencia. Es decir, hoy día se observan, se miran, se distinguen aquellas marcas que tienen este rol social o este rol ciudadano más evidente. Más aún en las nuevas generaciones. O sea, si pensamos en la necesidad de renovación, de actualización de las estrategias, las nuevas generaciones sin duda que vienen con un switch completamente distinto en términos de las expectativas, pero también son muy críticas con lo que hacen las empresas hoy día. Lo que las nuevas generaciones piensan hoy día es que en realidad las empresas lo que principalmente hacen es generar profit o utilidades, ¿ah? Y que están al debe en algunas otras ámbitos de acción, y que debieran ser mucho más activos en proteger el ambiente, en mejorar la sociedad en términos de educación, reduciendo la desigualdad, con iniciativas que tienen que ver con promover la diversidad, que debieran mejorar la calidad de vida de las personas, que debieran mejorar las habilidades o las competencias de las personas que trabajan en las propias empresas. Es decir, de alguna manera lo que las empresas son y lo que se espera de ellas es muy distinto y tiene que ver con esta dirección en el sentido del propósito. También podemos decir que construir marcas con propósito tiene un impacto transformador significativo en el vínculo que se construye tanto con los colaboradores, tanto con los trabajadores, con la comunidad interna, como también en la relevancia que tiene para los propios clientes. Tiene un impacto en el crecimiento de las marcas, en el valor percibido, en el compromiso, en el engagement, en la capacidad de atraer talento. Aquí hay algunos datos recogidos de distintas fuentes de información, pero las marcas con propósitos demuestran que tienden a elevar los indicadores de preferencia y también de rentabilidad. Casi 3 de 4 compañías reconocen la relevancia del propósito en el crecimiento de los negocios, y esto dicho por los CEOs de las compañías que lo han incorporado, e incluso en negocios que son B2B, no necesariamente negocios que están vinculados solo con el consumidor. El tener propósito también tiene impacto en diversos aspectos de relacionamiento de las personas con las propias marcas. Esto es una respuesta declarativa, pero sin embargo la vamos viendo hoy día en resultados concretos. Después voy a mostrar un par de ejemplos de marca, pero cuando una marca tiene propósito, ¿no es cierto?, las personas tendrían a apoyarlas si se instalan en una comuna, se sentirían orgullosos de relacionarse con ellas, las defenderían, compartirían información, etc. O sea, genera un vínculo, un relacionamiento que es distinto y que permite promover o generar mayores niveles de preferencia. Las marcas con propósito también han demostrado tener mayores niveles de crecimiento y han aumentado el valor de la marca en organizaciones que han tomado esta definición o este norte como parte del eje estratégico de la compañía. En el caso de Unilever, las marcas con propósito han mostrado crecer significativamente también más que aquellas que no lo tienen, crecen 2 veces más rápido que aquellas que no lo tienen, ¿no?
y eso en el caso de Unilever y otros. Acá algunos ejemplos interesantes, ¿no es cierto?, de marcas que han sido destacadas en este tiempo, que no son marcas que particularmente han tenido grandes niveles, por ejemplo, de inversión publicitaria como Casi Ideas, que prácticamente no lo hace, pero sin embargo, la manera de hacer las cosas, el compromiso con sus propios colaboradores y trabajadores, el cuidado con ellos, hoy día tiene más valor que simplemente, ¿no es cierto?, el tipo de productos que ofrecen. Casi Ideas, que lanzó su e-commerce, tuvo un movimiento muy significativo de personas o de consumidores que se estimularon entre sí mismos para promover la compra en una empresa que estaba teniendo un nivel de responsabilidad particular con sus propios colaboradores. Entonces son otras dimensiones las que hoy día juegan en la construcción de marca. O una marca como Column, que hoy día aparece destacada en todos los indicadores, su estructura, ¿no es cierto?, como cooperativa, el valor del origen, ¿no es cierto?, local y natural, una manera de hacer las cosas completamente distintas que hoy día se reconoce y se valora y se constituye en una razón para preferir y elegir a esta marca versus otras marcas de la categoría. Las marcas con propósito también tienen un efecto muy inspirador, logran una conexión, ya lo veíamos, con los clientes, pero aquí quisiera destacar el efecto que tiene entre los trabajadores, entre los empleados, entre la comunidad interna, en el equipo interno de las propias empresas, ¿no? Son organizaciones que son capaces de retener, de generar mayores niveles de satisfacción, de generar altos niveles de participación, y también de atraer talentos que otras organizaciones no podrían. Hoy día se buscan organizaciones que tengan este sentido y desde ahí se movilizan y desde ahí son capaces de atraer. En el mundo interno logran mejores niveles de satisfacción y confianza en sus colaboradores, ¿no? Tienen una sensación o generan una proyección de futuro mucho más potente, hay una mayor confianza en que la organización va a crecer, se va a desarrollar, y también hay indicadores mucho más relevantes en términos de performance, personas que quieren unir a la compañía en el último tiempo, satisfacción, ¿no es cierto?, del lugar de trabajo. Finalmente pensemos la cantidad de horas que vivimos vinculados al lugar donde trabajamos y el estar en un espacio que nos hace sentir que generamos un aporte mucho más allá de lo que vendemos, es algo muchísimo más movilizador y más satisfactorio para las personas. Y esta cita de Howard Schultz de Starbucks es muy como decidora respecto a lo que estaba planteando. Dices, cuando tú estás rodeado de personas que comparten un propósito apasionado, ¿no?, cualquier cosa es posible. Y eso lo hemos visto, a nosotros nos toca participar en procesos de transformación muy relevantes en empresas que no han tenido históricamente necesariamente un propósito asociado a esta idea del impacto social que pueden tener, y el hecho de poder construirlo, definirlo y ser consistentes desde ahí en adelante en los planes de acción, en la capacidad de involucrar a la organización, genera una transformación muy, muy significativa. Es mucho más que simplemente construir definiciones de marca que se comunican, es construir sentido, es construir una razón de pertenencia, es construir un eje que le da valor a lo que hacemos y a la sociedad también de la cual somos parte. Y por último, cerrar con esto, que siempre le interesa también a las empresas, pero el ser responsable socialmente genera también valor económico. No creo personalmente que esa debiera ser la razón por la cual elegimos el camino de construir marcas con propósito. Yo creo que simplemente aquí debiera operar el sentido de una conciencia distinta, en donde las empresas o las marcas no podemos crecer sin considerar a nuestro entorno, las necesidades sociales de nuestro entorno, las necesidades también de nuestro planeta para construir valor. En ese contexto y con los desafíos que tenemos hoy día, personalmente y en Alma, creemos que no hay ningún otro camino. El camino de la estrategia de marca futuro tiene que ver con generar y construir propósito de verdad, con la profundidad que eso implica, pero no hay otro camino para la sustentabilidad, legitimidad, no solo de las empresas y de las marcas, sino que del entorno en el cual vivimos. Así que muchas gracias por la invitación, espero haber podido compartir algunos contenidos relevantes respecto de este tema y espero que tengan una excelente jornada con el resto de las presentaciones y actividades.